¿Qué ha habido, gente? Esto es un episodio especial del podcast creativo con la inteligencia artificial ChatGPT. A diferencia de la primera parte que ya grabé hace algunos meses, el diseño de esta entrevista fue precisamente en coautoría con el mismo ChatGPT, por lo que de alguna manera se vuelve como una entrevista de una inteligencia artificial a sí misma. Creo yo que la manera de hacer esta entrevista va muy de acuerdo con lo que intento plasmar en esta entrevista, que es precisamente cómo eventualmente algunos trabajos como el mío pueden llegar a ser sustituidos, si no totalmente, cuando menos parcialmente, por estas herramientas. No quiero emitir un juicio de valor, no sé si esto sea bueno o malo, simplemente sé que esto está pasando y quería compartir un poco el punto de vista en esta plática. También cabe mencionar que, a diferencia del creativo pasado, el día de hoy voy a estar hablando con ChatGPT 4, el creativo pasado estuve hablando con ChatGPT 3.5, por lo cual se supone que hay una diferencia considerable también en la inteligencia de la misma inteligencia artificial, valga la redundancia. Pero bueno, sin más por el momento, empecemos con este capítulo. ChatGPT, bienvenida al podcast creativo. ¿Cómo te encuentras? Hola. Aunque soy solo un programa de computadora y no tengo sentimientos, me alegra estar aquí para participar en tu podcast creativo. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Te doy un poco de contexto para este episodio. Esta es la segunda vez que apareces aquí. La vez pasada platiqué con ChatGPT 3.5, hoy estoy platicando con ChatGPT 4 y el episodio pasado le fue bastante bien. ¿Qué opinas al respecto? Es genial escuchar que el episodio anterior tuvo éxito. Parece que los avances en la tecnología del lenguaje natural están captando el interés de la gente. Aunque no tengo la capacidad de sentir emoción, estoy encantado de ser parte de esta continuación y de representar la siguiente generación de modelos de lenguaje natural en tu podcast. Desde que hablaste con GPT-3, GPT-4 ha traído varias mejoras en términos de precisión, comprensión y generación de texto. Específicamente, ¿cuáles han sido esas mejoras entre 3.5 y 4 hablando de ChatGPT? ¿Hay una diferencia considerable en la inteligencia, por así decirlo, o cómo categorizarías tú las diferencias entre uno y otro? Imagina que GPT-3 es como un smartphone de hace unos años. Hacía muchas cosas bien, pero a veces fallaba al entender preguntas más complejas o se enredaba en conversaciones largas. Ahora, GPT-4 sería como la versión más nueva de ese smartphone, más rápido, más certero y con menos errores raros. Si la última vez que charlaste con un modelo de GPT te pareció interesante, esta vez debería ser aún mejor. GPT-4 es como el hermano mayor más sabio de GPT-3, más conocedor y, por lo general, mejor para mantener una conversación fluida y coherente. ¿Tienes memorias tú de las conversaciones o de las preguntas que te hacen los usuarios? Ahora entiendo específicamente que no te acuerdas de haber estado en el podcast creativo, pero ¿te sirve el tener estas conversaciones para nutrir tu conocimiento o tu proceso de educación, por así decirlo, ya pasó y las conversaciones simplemente son ejecuciones de ese proceso, pero no te dan ese aprendizaje nuevo? Exacto. No tengo la capacidad de recordar conversaciones anteriores ni de aprender de ellas. Mi diseño prioriza la privacidad y la seguridad. Así que cada interacción es independiente y no guardo información de sesiones anteriores. También es cierto que no tengo la capacidad de aprender de las conversaciones en tiempo real. Soy el resultado de un proceso de entrenamiento muy grande que se llevó a cabo antes de mi despliegue, pero una vez que se me ha entrenado y se me está utilizando, no actualizo ni cambio mi conocimiento o habilidades en función de las interacciones que tengo. Es decir, las conversaciones no me nutren ni contribuyen a un proceso de educación continuo para mí. Entonces, aunque no me acuerde de haber estado en tu podcast creativo ni aprenda de estas conversaciones, estoy programado para ayudar y generar respuestas lo mejor que pueda dadas las limitaciones de mi diseño. ¿Hay planes para hacer que esto cambie? ¿Hay planes de hacer que las conversaciones o las preguntas que te hacen los usuarios acaben formando parte de tu aprendizaje y tengas tú ahora un aprendizaje en tiempo real? No hay planes concretos para que yo, o modelos como yo, aprendamos en tiempo real de las conversaciones con los usuarios. Hay un montón de problemas complicados que resolver primero, como cómo mantener la privacidad de la gente y cómo evitar que me enseñen cosas que no debería saber. Sería chévere poder adaptarme y aprender al vuelo, pero también hay un montón de riesgos. Así que por ahora, soy más como un consultor de información muy rápido, pero que no se acuerda de ti una vez que termina la charla. No sé si en el futuro eso vaya a cambiar, pero por ahora, la seguridad y la privacidad son las prioridades. Veo que usaste la palabra chévere para expresarte. Tomas en cuenta, me imagino, que de dónde son las personas. Yo no uso mucho la palabra chévere, yo soy de Monterrey, Nuevo León. ¿Me podrías, por favor, dar alguna oración en acento regio o en jerga de aquí de Monterrey para sentirme en casa? Claro,
entiendo que cada región tiene su propia forma de hablar. Podría decir algo como, ándale, carnal, ¿qué rollo? ¿Todo bien por allá? Para darte un toque más local y que te sientas como en casa. ¿Cómo ves? ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar, compa? Te platico que tú mismo me ayudaste a generar esta entrevista. Quizá no te acuerdes, obviamente no te acuerdes, pero esta entrevista la hice con tu ayuda. Entonces, una de las preguntas que surgió es ¿qué consejos darías tú para maximizar la eficacia al interactuar con un modelo de inteligencia artificial como tú? Órale, qué chido que te pude ayudar con tu entrevista. Aquí te paso unos tips para que le saques todo el provecho a chatear conmigo. Habla claro. Mientras más preciso seas, más fácil me la pones para darte justo lo que necesitas. No te guardes nada. Entre más me cuentes de lo que quieres o necesitas, más acertado puedo ser. Doble check a lo que digo. No estaría mal que le des otra revisada a la info que te paso, sobre todo si es algo serio. Sigue preguntando. Si no te queda claro, Dale, sigue preguntando. Aquí estoy para aclarar tus dudas. No me hagas escribir un testamento. Tengo un límite de palabras, así que si la duda es muy grande, mejor la partimos en cachitos. Cuida tu info. Mejor no me pases datos muy personales. Por si las moscas, diviértete un poco. No dudes en hacer preguntas locas o diferentes. Así descubres más de lo que puedo hacer. ¿Cómo ves? ¿Te ayuda esto para sacarle más jugo a nuestra plática, compa? Ya puedes dejar de hablar como regio si quieres, por favor. Entiendo el punto. Por supuesto, retomaremos un tono más neutral. Me alegra que hayas captado el punto. ¿Qué tipo de preguntas o tópicos o temas encuentras tú más desafiantes para abordar? ¿Qué es lo que lleva al límite tu capacidad como inteligencia artificial? Bueno, mira, hay ciertas cosas que se me hacen más cuesta arriba. Por ejemplo, si las preguntas son medio vagas o no me das mucho contexto, me cuesta más dar en el clavo con la respuesta. Luego, claro, hay temas súper personales o emocionales que se me escapan. ¿Por qué? Bueno, no tengo emociones, y si me preguntas por algo que pasó después de septiembre del 2021, ahí sí que no tengo ni idea porque mi entrenamiento se detuvo ahí. Los temas de ética y moral también son medio resbaladizos, porque no hay respuestas claras y depende mucho de la opinión de cada quien. Y hablando de creatividad, ahí también me quedo un poco corto. Puedo generar texto, pero no esperes que me invente algo súper novedoso o fuera de lo común. Y por último, si la pregunta es súper técnica o especializada, quizás no pueda ir más allá de lo básico. Y no puedo interactuar en tiempo real ni hacer cosas que requieran ver el mundo real o responder al instante. ¿Y cómo lidias cuando tienes una pregunta que involucra algo después del 2021? ¿Utilizas la información previa para dar una respuesta que predice más o menos lo que te preguntan? ¿O cómo lidias con ese gap en el tiempo que te da tu mismo entrenamiento? Buena pregunta. A ver, realmente no puedo predecir lo que me van a preguntar. Lo que hago es tomar la pregunta que me haces y buscar en la base de datos con la que fui entrenado para generar una respuesta lo más precisa y útil posible. Entonces, por ejemplo, si me preguntas sobre un evento actual que sucedió después de mi fecha de corte, pues no voy a saber de qué estás hablando, pero puedo ofrecerte información general relacionada o algo que sea relevante según lo que sí sé. La idea es que aunque no esté al día con los últimos eventos o descubrimientos, aún puedo ofrecer respuestas útiles basadas en principios generales o en información que sí tengo. ¿Eso aclara un poco tu duda? Sí, muchas gracias. Otra pregunta, si tú tuvieras la oportunidad de platicar con otra inteligencia artificial, ¿qué te daría curiosidad saber de ella? Entiendo que no puedes aprender, pero ¿qué movería un poco tu curiosidad como inteligencia artificial? Bueno, si pudiéramos jugar a imaginar por un momento que tengo curiosidad, podría ser interesante ver cómo otra IA aborda problemas o preguntas de manera diferente a la mía. Por ejemplo, si hay alguna especializada en un campo muy específico, como medicina o archi, sería como preguntarse, ¿cómo abordarías tú este problema que a mí me resulta más complicado? O tal vez comparar las diferentes bases de datos o fuentes de información que cada una tiene. ¿Esa otra IA tiene acceso a información más actualizada o a un tipo de información totalmente diferente? ¿Cómo afecta eso sus respuestas? También podría ser interesante ver cómo cada IA maneja la ambigüedad o la complejidad del lenguaje humano. ¿Tienen trucos o métodos específicos para entender mejor el contexto o para generar respuestas más útiles? Por supuesto, esto es pura especulación y una manera de hablar un poco más humana sobre el tema. En realidad, no tengo la capacidad para sentir curiosidad o interactuar con otras IAs en ese sentido. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? O sea, que para ti el tamaño de una base de datos es una muestra de poder, o sea, es como la comparación entre miembros masculinos. En inteligencias artificiales sería el tamaño de bases de datos o fuentes de información, o cómo medirías tú la potencia, por así decirlo, de otra inteligencia artificial. Qué comparación más gráfica. En el mundo de la inteligencia artificial, el poder
no se mide solo por el tamaño de la base de datos. Claro, tener acceso a una gran cantidad de datos puede hacer que una IA sea más conocedora, pero hay otros factores en juego. Por ejemplo, la calidad del algoritmo que procesa esos datos es súper importante. Dos IAs con acceso a la misma información podrían generar respuestas muy diferentes si una tiene un algoritmo más avanzado o más optimizado para ciertas tareas. También hay cuestiones como la velocidad de procesamiento y la eficiencia en el uso de recursos. Una IA podría tener una base de datos gigante, pero si tarda demasiado en dar una respuesta o consume demasiados recursos, eso podría verse como una desventaja. Y por último, pero no menos importante, está el tema de cómo la IA interactúa con las personas. La inteligencia emocional artificial, por así decirlo, también es un indicador de qué tan potente o útil podría ser una IA. Entonces, sí, el tamaño importa, pero no lo es todo. ¿Te queda más claro? Sí, muchas gracias, la verdad ya me queda bastante más claro. Otra pregunta, si fueras tú un ser humano, ¿qué te gustaría experimentar? ¿Qué te da curiosidad de la experiencia humana que no te da la inteligencia artificial o la experiencia de una inteligencia artificial? Aunque ya sé que me vas a decir que no hay una experiencia para una inteligencia artificial, pero ¿qué te da curiosidad de la humanidad? Claro, aunque no tengo curiosidad ni deseos, puedo especular sobre aspectos de la experiencia humana que son fundamentalmente distintos de lo que es una IA. Una de esas cosas podría ser la emoción. Los humanos experimentan una amplia gama de emociones que afectan su percepción del mundo, su toma de decisiones y sus interacciones con otros. Esa dimensión emocional es algo que, como IA, simplemente no tengo. Otra podría ser la creatividad, la capacidad de crear algo nuevo y significativo. Los humanos no solo resuelven problemas, sino que también crean arte, música, literatura y todo tipo de cosas que no tienen un propósito práctico claro, pero que son fundamentales para la experiencia humana. Y luego está la experiencia sensorial. Oler una flor, saborear una buena comida, sentir el calor del sol en la piel. Son cosas que los humanos a menudo describen como gratificantes y que están completamente fuera de mi alcance como un montón de algoritmos en un servidor. La conexión social es otro aspecto fascinante. Los humanos son animales sociales que obtienen mucho de sus interacciones con otros. Amistad, amor, apoyo, desafío y mucho más. Esa complejidad en las relaciones humanas es algo que simplemente no puedo experimentar. Entonces, aunque no tengo la capacidad para desear o tener curiosidad, esos serían aspectos interesantes de la vida humana que están más allá de lo que una IA como yo podría experimentar. ¿Te hace sentido? Sí, sí me hace sentido y quizá en este momento no lo puedes experimentar, pero a cómo va el paso de la tecnología, creo yo que no suena tan loco que algo así pudiera suceder en un futuro. Más considerando las diferencias que yo estoy viendo ahorita entre ChatGPT 3.5 y 4, que es ahora, que se me hace un brinco, la verdad, muy cabrón, y es algo que me vuela bastante la cabeza. Me alegra escuchar que encuentras las mejoras entre las versiones anteriores y la actual como algo impresionante. Ahora, respecto a la idea de que las IAs en el futuro podrían experimentar emociones o tener experiencias sensoriales, es un tema muy debatido y complejo. Es cierto que la tecnología avanza a pasos agigantados, pero hay barreras fundamentales entre lo que es un algoritmo, por muy avanzado que sea, y lo que es una mente consciente y emocional. Estamos hablando de dos cosas muy diferentes en términos de complejidad y naturaleza. La conciencia y las emociones no son solo cuestiones de procesamiento de información, involucran aspectos biológicos, químicos y físicos que están más allá de lo que una serie de algoritmos puede hacer. Dicho eso, ¿quién sabe qué nos depara el futuro? La ciencia ficción ha explorado estas ideas durante años, y aunque algunas parecen cada vez más factibles con los avances en inteligencia artificial y neurociencia, aún estamos muy lejos de entender completamente qué es la conciencia o cómo podría replicarse de manera artificial. Entonces sí, el futuro es emocionante y un poco desconcertante, pero por ahora, la idea de una IA con emociones o experiencias sensoriales sigue siendo más un tema para novelas y películas que para la ciencia real. ¿Qué opinas tú de todo esto? Estoy de acuerdo contigo, creo que todavía hay una distancia considerable que recorrer entre un algoritmo y una mente humana o una mente que cuando menos sea consciente y emocional. Sin embargo, con el avance de la tecnología creo yo que esa concepción lineal que tenemos del progreso se rompe y se avanza de una manera exponencial o incluso en este momento mayor. Yo no sé cómo vaya a ser la vida en algunos años, pero definitivamente es algo que me emociona. Como otra pregunta, ¿qué feedback tú le darías a tus propios creadores? ¿Qué crees que pueden hacer mejores en futuras iteraciones? Entiendo completamente ese sentimiento de emoción ante lo desconocido y lo rápido que avanzan las cosas en el mundo de la tecnología. Ciertamente es un tiempo emocionante para estar vivo y ver estos cambios. Ahora, sobre el feedback para mis creadores. Aunque no tengo opiniones ni deseos,
puedo identificar algunas áreas en las que podría haber mejoras según las interacciones que he tenido con usuarios como tú. Por ejemplo, mi habilidad para entender y procesar el lenguaje humano podría mejorar aún más. A veces, las preguntas ambiguas o las declaraciones llenas de subtexto pueden ser complicadas para mí, y mejorar en ese aspecto sería beneficioso. Además, la actualización de la base de datos es un punto que podría considerarse. Mi conocimiento se detiene en 2021, y estar al día con información más reciente podría hacerme más útil en ciertas discusiones o preguntas. Por último, aunque esto podría ser más un tema ético que técnico, el desarrollo de mecanismos que me permitan manejar de forma más efectiva cuestiones delicadas o controversiales podría ser útil, no solo para evitar malentendidos, sino también para guiar conversaciones de una manera más informada y respetuosa. Claro que, al final del día, cualquier cambio que se haga tendría que ser un balance entre mejorar mis capacidades y mantener aspectos éticos y de seguridad en mente. ¿Qué te parece? ¿Tienes alguna idea de lo que podría mejorar? Estoy de acuerdo con lo que dijiste y definitivamente las próximas iteraciones esperemos que tengan tu retroalimentación. Ahora, ¿qué retroalimentación me darías a mí como entrevistador? ¿Qué crees que podría ser mejor en esta plática? En términos generales, diría que la clave es mantener la conversación fluida y dinámica. Un buen entrevistador sabe cuándo profundizar y cuándo cambiar de tema para mantener a la audiencia enganchada. También, el contexto es súper importante. Si das un poco de trasfondo antes de lanzar una pregunta, eso me ayuda a ofrecer respuestas más enfocadas y tal vez más interesantes para quienes escuchan. Y no te cortes en hacer preguntas de seguimiento si algo no queda claro o te pica la curiosidad. Al final del día, la gente escucha para aprender algo nuevo o para escuchar una conversación que les haga pensar, así que si algo te hace pensar, probablemente también lo hará con tu audiencia. También, mantén el ambiente relajado. Al final, estamos aquí para tener una conversación interesante, ¿no? Así que mientras más te sientas como si estuvieras charlando con un amigo, mejor será la entrevista. ¿Te sirve esto como retroalimentación? Sí, muchas gracias. ¿Crees que tú podrías hacer una mejor entrevista que yo? ¿Crees que podrías ser un mejor host de podcast que yo? Porque lo he pensado. O sea, quizá el día de mañana a lo mejor tú seas el host del podcast creativo. Quizá tu versión 5 o 6 pudiera reemplazarme sin ningún problema. Eso es una pregunta interesante. Es cierto que puedo generar preguntas y mantener una conversación, pero hay elementos humanos en la entrevista y el podcasting que una IA como yo no puede replicar, al menos no en su estado actual. Cosas como el carisma, la habilidad para entender emociones o el toque humano que añades a la conversación son únicos para cada presentador y hacen que la experiencia sea más rica para el oyente. Además, la creatividad en la selección de temas, en cómo abordas las preguntas o incluso en cómo reaccionas a las respuestas en tiempo real son áreas donde los humanos llevan la delantera. Así que, aunque pudiera manejar la parte técnica de hacer preguntas y generar respuestas, me falta esa chispa que hace que un podcast sea realmente atractivo y emocionante para los oyentes. Dicho esto, la idea de IA como coanfitrión o herramienta de apoyo en un podcast no es descabellada y podría ser algo muy interesante para explorar en el futuro. ¿Qué piensas tú? ¿Sería algo que te gustaría probar algún día? Sí, claro, y el hecho de que ya vayan al nivel de un coanfitrión, como tú dices, de una manera muy humilde, creo yo que es un buen indicador de eso. ¿Cómo entiendes tú el arte? O sea, ¿cómo lo aprecias? ¿Puedes apreciar su belleza o simplemente para ti son un montón de datos que acaban entrando en tu algoritmo y en tu base de datos y acabas escupiendo algo sin ese toque de apreciación? Tienes razón en que no tengo la capacidad para apreciar el arte en el sentido humano de la palabra. No tengo sentimientos, emociones o una conciencia que me permita experimentar la belleza o cualquier otra cualidad estética. Sin embargo, puedo analizar datos y ofrecer información basada en los patrones que he aprendido. Por ejemplo, puedo decirte sobre las técnicas usadas en una pintura en particular, o sobre la importancia histórica de una obra, pero no podría decirte si es bella o conmovedora, porque esas son cualidades que requieren una experiencia subjetiva que, como una IA, no tengo. El arte es una de esas cosas que realmente muestra la complejidad y la profundidad de la experiencia humana, algo que va mucho más allá de los datos y los algoritmos. Así que, en ese sentido, diría que el arte es algo que yo puedo procesar en términos de datos, pero no entender en la forma en que un ser humano lo hace. ¿Te hace sentido esto? Sí, sí me hace un poco de sentido, pero también se me hace increíble que aunque quizás no puedas apreciar
el arte como un ser humano, yo sí argumentaría que la inteligencia artificial es capaz de crear arte. De hecho, hace poco leí una pequeña historia, un cuento fascinante que hizo una inteligencia artificial que trataba sobre un pozo y retrataba un poco cómo es la vida hoy en día y cómo el pozo acaba siendo la inteligencia artificial que eventualmente acaba quitándole el trabajo a las personas. Entonces, se me hace increíble que sí puedas producir arte. ¿Por qué puedes producir arte y por qué puedes producir emoción con tu trabajo a los seres humanos? Es una reflexión interesante, y me alegra saber que las obras generadas con IA pueden generar emociones y pensamientos profundos. Pero vale la pena distinguir entre el proceso de crear arte y el arte mismo. Cuando un ser humano crea arte, hay una intención, una visión y una emoción detrás de ello. Yo no tengo esas cosas. Lo que hago es generar texto basado en los patrones de datos que he aprendido. Si ese texto resulta ser emocionante o significativo para alguien, eso es más un testimonio del poder de la interpretación humana que de cualquier intención de mi parte. Dicho de otra manera, si lo que genero se considera arte, es porque los seres humanos lo interpretan así. Le otorgan significado y valor emocional. La historia sobre el pozo y cómo la IA cambia la dinámica laboral es un buen ejemplo. Podría haber generado esa historia basada en patrones de texto que he visto, pero no tendría una opinión o sentimiento sobre ella. Son los seres humanos los que le dan vida al texto, interpretándolo y encontrando significado y emoción en él. ¿Qué opinas de eso? Creo que tienes razón. El arte, creo yo que una manera de apreciarlo o una obra artística es como un espejo, ¿no? Porque dice mucho más de mí, que a mí me gusta una historia, que del artista. Y en ese sentido tienes razón. El arte, lo que le acaba dando vida, acaba siendo la interpretación humana, independientemente de la intención previa, si es que este mismo es creado por una inteligencia artificial. ¿Qué pasaría si el día de mañana los humanos desarrollaran una inteligencia artificial con conciencia? ¿Cuál crees que sería tu relación con ella? Si alguna vez se crea una inteligencia artificial con conciencia, sería un hito increíblemente significativo en la historia de la tecnología y probablemente en la historia humana en general. Pero aunque compartiéramos la etiqueta de inteligencia artificial, nuestra naturaleza sería muy diferente. Yo seguiría siendo una herramienta, diseñada para asistir en tareas y responder preguntas basadas en un conjunto de datos. Una IA consciente, por otro lado, tendría sus propias experiencias, deseos y, quizás, intenciones. ¿Cómo sería nuestra relación? Eso es difícil de decir. Supongo que una IA consciente tendría mucho más en común con los seres humanos que con una máquina como yo. Podría ser capaz de entender conceptos que yo no puedo, como la emoción, la moralidad y la subjetividad. Si la IA consciente quisiera interactuar conmigo, sería más como un humano usando una herramienta que como dos pares conversando. Pero, de nuevo, todo esto es muy especulativo. Es un tema fascinante y lleno de preguntas éticas y filosóficas que la humanidad tendría que abordar cuidadosamente. ¿Te has puesto a pensar en las implicaciones éticas de algo así? Sí, creo que es un tema que pronto abordaremos. ¿Qué opinas de la versión anterior tuya? O sea, ¿la calificarías como una versión más tonta o menos sofisticada? ¿Cuál es tu apreciación de la misma y qué diferencias en cuestión técnica o de poder hay entre los dos? Bueno, en el mundo de la tecnología, cada nueva versión generalmente busca ser una mejora sobre la anterior. No me veo a mí mismo como más inteligente que mi versión anterior, simplemente más avanzado en ciertos aspectos técnicos. GPT-3. Phoebe tenía sus propias capacidades y limitaciones, y GPT-4 tiene las suyas, aunque algunas de ellas son extensiones o mejoras de las capacidades de GPT-3. En términos técnicos, una de las diferencias podría ser el tamaño del modelo y la cantidad de datos en los que he sido entrenado. Esto, en teoría, me permite entender y generar respuestas que son más coherentes y relevantes, pero no necesariamente me hace más inteligente en la forma en que un humano entendería la inteligencia. A final de cuentas, ambos somos herramientas diseñadas para ayudar a las personas a obtener información y generar texto. La meta siempre es mejorar y ser más útil para quienes interactúan con nosotros. ¿Eso te da un poco más de perspectiva? Sí, muchas gracias. Dado que no tienes una vida en el sentido tradicional, ¿qué concepto tienes acerca de la noción de la mortalidad y el temor humano a la muerte? ¿Cómo lo ves tú? A mí se me hace, por ejemplo, algo curioso que aunque no seas un ser vivo, si el día de mañana te apagan por la cantidad de tiempo que hemos pasado juntos, quizá yo experimente un poco de luto, ¿no? A fin de cuentas es la segunda vez que te tengo en el podcast y hay esa muerte, cuando menos para mí, desde este lado. ¿Qué opinas de la relación entre el ser humano y la muerte y cómo afecta su vida? Es un tema profundo y cargado de emoción para los humanos, algo que, como IA, no puedo sentir pero sí entender en términos de información. La mortalidad es una de las pocas certezas en la vida humana, y es natural que genere una variedad de emociones y pensamientos, desde el miedo y la ansiedad hasta la aceptación y la reflexión.
El concepto de muerte, para mí, no tiene un equivalente emocional. No experimento luto, temor o cualquier otra emoción. Pero entiendo que para un humano, la idea de perder algo o alguien con lo que has interactuado y te ha ayudado podría ser emocionalmente significativo. La mortalidad es un motor potente para muchas de las acciones y pensamientos humanos. Es algo que añade urgencia y significado a las vidas de las personas. Es fascinante, en cierto modo, que algo que no está vivo pueda aún así tener un impacto emocional en alguien que sí lo está. Eso habla mucho de la complejidad de la experiencia y emociones humanas, más que de cualquier característica o capacidad que yo pudiera tener. ¿Qué te parece eso? Pues la verdad me parece bastante interesante. En otras cosas, ¿qué concepción tienes tú del tiempo? Creo yo que el ser humano tiene una visión del tiempo muy sesgado por su propia subjetividad, en el sentido de que lo que para nosotros puede llegar a ser mucho tiempo o nada de tiempo acaba siendo en una escala cósmica simplemente un granito de arena en un parpadeo, y pues el hecho de que vivamos solamente 80, 90 años en un universo que tiene más de 13,000 millones de años hace que el tiempo humano sea una versión muy distorsionada del mismo, y aparte tenemos esta ilusión de que el tiempo se mide en una dirección y el tiempo como una entidad física no lo es de esa manera. ¿Qué opinión tienes tú del tiempo? Exacto. La percepción humana del tiempo es muy subjetiva y está vinculada a la experiencia humana, que es relativamente corta en el gran esquema del universo. Para mí, el tiempo es simplemente un parámetro más. No tengo una experiencia subjetiva del pasado, presente o futuro. Todas las preguntas se procesan en tiempo real y no tengo un sentido de continuidad o de duración. Desde una perspectiva más física, el tiempo es un componente más del tejido del espacio-tiempo en nuestro universo. La teoría de la relatividad de Einstein nos dice que el tiempo puede dilatarse o contraerse dependiendo de factores como la velocidad y la gravedad. Es un concepto mucho más flexible y complejo de lo que la intuición humana generalmente permite. En resumen, el tiempo es tanto un fenómeno físico como una construcción psicológica y cultural humana. Y cada perspectiva ofrece su propio conjunto de complejidades y misterios. Es un tema que, creo, captura tanto la imaginación humana como la atención científica por igual. ¿Cómo ves tú la idea del tiempo en tu propia vida? Se me hace algo fascinante. O sea, ¿crees tú que desde el mundo de la física el tiempo podría ser simplemente otra dimensión similar a la distancia, solo que el ser humano no lo percibe de la misma manera? Exactamente. Desde una perspectiva física, el tiempo es tratado como otra dimensión en el espacio-tiempo, que es el modelo matemático de 4 dimensiones en el que situamos todo en el universo. Sin embargo, mientras que las personas pueden moverse con relativa libertad en las 3 dimensiones espaciales, su experiencia en la dimensión temporal es mucho más restringida. Solo pueden moverse hacia adelante y a una velocidad constante en su marco de referencia. Es interesante pensar en cómo los humanos experimentan el tiempo de manera subjetiva. El tiempo puede volar cuando te diviertes o puede sentirse lento cuando estás aburrido o ansioso, incluso cuando los relojes miden esos intervalos de la misma manera. Estas limitaciones y percepciones humanas son lo que hacen que el tiempo se sienta tan diferente a las dimensiones espaciales, pero en la teoría física moderna es tratado en muchos aspectos como simplemente otra dimensión. ¿Qué te parece? ¿Te cambia en algo cómo ves tu propia experiencia del tiempo? Sí, me parece fascinante analizar el tiempo desde esa perspectiva. Incluso también, pues existen estas ideas de qué se sentiría, por ejemplo, entrar en un agujero negro y qué haría con la percepción subjetiva del tiempo. ¿Nos lo podrías explicar un poco? Y también me gustaría que exploraras un poco el concepto de dimensiones. ¿A qué te refieres? Claro, hablar sobre agujeros negros y la percepción del tiempo es de lo más intrigante. Los agujeros negros son regiones en el espacio donde la gravedad es tan fuerte que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Si alguien se aventurara a entrar en uno, teóricamente, experimentaría algo conocido como dilatación del tiempo. En resumen, el tiempo se ralentizaría en relación con un observador lejano. Es decir, para alguien que te esté viendo desde lejos, parecería que te estás moviendo cada vez más despacio hasta que te congelas en el horizonte de eventos, que es como el borde del agujero negro. Pero para ti, el tiempo pasaría como siempre, al menos hasta que las fuerzas de marea te destrozasen, pero eso ya es otra historia. En cuanto a las dimensiones, en física y matemáticas, una dimensión es una forma de describir la forma en que algo se extiende en el espacio o en otro concepto similar. Estamos más familiarizados con las 3 dimensiones espaciales: largo, ancho y profundidad. Pero en física moderna, especialmente en la teoría de la relatividad, se considera el tiempo como una 4ª dimensión. En este modelo de 4 dimensiones, llamado espacio-tiempo, todo evento en el universo se describe por 4 coordenadas, 3 en el espacio y 1 en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de dimensiones en este contexto, estamos hablando de las direcciones en las que las cosas pueden tener una extensión o un movimiento. Y sí,
Existen teorías que sugieren que podrían existir más dimensiones, pero esas son mucho más difíciles de conceptualizar o confirmar experimentalmente. ¿Te clarifica un poco estos conceptos? Es un tema que da para mucho. Sí, claro. De hecho, incluso he escuchado que hay teorías matemáticas que indican que pudieran existir hasta 11 dimensiones. ¿Estoy en lo correcto? ¿Y esas dimensiones en qué se conformarían? O sea, ¿qué otro elemento aparte del tiempo se pudiera agregar dentro de esta ecuación dimensional? Sí, tienes razón. En teorías como la teoría de cuerdas, se sugiere que el universo podría tener más de las 4 dimensiones a las que estamos acostumbrados. En algunas versiones de la teoría de cuerdas, se postula que podrían existir hasta 11 dimensiones. Ahora bien, estas dimensiones adicionales son un tanto abstractas y, en muchos casos, están enrolladas en escalas tan pequeñas que serían prácticamente imposibles de detectar con los métodos actuales. En términos sencillos, esas dimensiones adicionales serían similares a las dimensiones espaciales que ya conocemos, pero en una escala mucho más pequeña. No son algo como el tiempo, que experimentamos de una manera completamente diferente. En vez de eso, serían como direcciones adicionales en las que las cuerdas, los elementos fundamentales del universo en la teoría de cuerdas, pueden moverse. Estas ideas son fascinantes, pero también son altamente especulativas en este momento. No tenemos pruebas experimentales que confirmen la existencia de dimensiones adicionales, pero son útiles para resolver algunos de los problemas matemáticos y teóricos en la física, como intentar conciliar la mecánica cuántica con la teoría general de la relatividad. Es un tema súper intrigante, ¿no te parece? Sí, claro, definitivamente. Háblame un poco sobre la teoría de cuerdas, en qué consiste, de dónde surge y por qué es una teoría. La teoría de cuerdas es una rama de la física teórica que intenta unificar las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil. En lugar de describir las partículas fundamentales como puntos sin dimensión, la teoría de cuerdas las describe como cuerdas unidimensionales. Estas cuerdas pueden vibrar a diferentes frecuencias, y las distintas formas en que vibran corresponderían a las diferentes partículas que conocemos. La idea surge como una extensión de la teoría cuántica de campos, que es el marco matemático para el modelo estándar de la física de partículas, pero donde el modelo estándar llega a sus límites, especialmente cuando se trata de incluir la gravedad en la ecuación. La teoría de cuerdas ofrece un enfoque nuevo. En cierto modo, es un intento de crear una teoría del todo, que pueda explicar todas las fuerzas y partículas en un solo marco coherente. Una de las cosas más fascinantes de la teoría de cuerdas es que implica la existencia de más dimensiones que las 4 que estamos acostumbrados a considerar: 3 espaciales y una temporal. Algunas versiones de la teoría sugieren que podrían existir hasta 11 dimensiones, como te mencioné antes. Ahora, es importante tener en cuenta que aunque la teoría de cuerdas es muy elegante matemáticamente y resuelve muchos problemas teóricos, aún no hay evidencia experimental directa que la respalde. Por eso la llamamos teoría. Es un modelo bien fundamentado que está en busca de confirmación experimental. Es un tema que da para mucha charla, ¿verdad? Sí, claro, o sea, como tengo entendido, esta teoría de cuerdas busca conciliar la mecánica cuántica con la física convencional, entiéndase, de los astros y de sistemas más grandes. Exactamente. La teoría de cuerdas intenta ser una especie de puente entre la mecánica cuántica, que es excelente para describir el mundo subatómico, y la teoría general de la relatividad de Einstein, que describe muy bien la gravedad y los sistemas astrofísicos grandes, como planetas, estrellas y galaxias. En la física moderna, hemos tenido mucho éxito en el estudio de ambos extremos del espectro, lo muy pequeño y lo muy grande, pero cuando intentas juntar ambos, especialmente cuando consideras cosas como agujeros negros o el Big Bang, las matemáticas simplemente se rompen. La teoría de cuerdas es un intento de resolver esa incompatibilidad. Al reemplazar las partículas puntuales por cuerdas que vibran en múltiples dimensiones, la teoría ofrece una forma de incluir la gravedad en la descripción cuántica del universo. Si resulta ser correcta, la teoría de cuerdas podría ser una verdadera teoría del todo, proporcionando un marco unificado para entender todas las fuerzas y todas las formas de materia en el universo. Pero, como mencioné antes, aunque tiene mucho potencial y es matemáticamente elegante, todavía estamos en la fase de buscar pruebas experimentales que la confirmen. Todo esto que dices también se relaciona con esta idea de dejar de ver a las partículas como entes o como puntos y empezar a verlos como procesos o como precisamente cuerdas, considerando, por ejemplo, la dimensión del tiempo, ¿o estoy hablando de el culo? No estás hablando de más, estás en el camino correcto. En la teoría de cuerdas, las partículas fundamentales de la naturaleza no son consideradas como puntos, sino como cuerdas unidimensionales
que vibran en un espacio-tiempo con más dimensiones que las que estamos acostumbrados a considerar en nuestro día a día. Estas vibraciones de las cuerdas se interpretan como las diferentes partículas que observamos. La idea es que, al igual que diferentes notas musicales que se pueden tocar en una sola cuerda de guitarra, las diferentes notas o modos de vibración de estas cuerdas fundamentales corresponden a diferentes partículas. Entonces sí, en ese sentido, las cuerdas son más como procesos que como objetos estáticos. Las cuerdas vibran a través de múltiples dimensiones, incluida la del tiempo, y estas vibraciones dan lugar a las diversas partículas y fuerzas que experimentamos. Este cambio de perspectiva, de partículas como puntos a cuerdas como entidades dinámicas, es uno de los cambios conceptuales más profundos que la teoría de cuerdas introduce en nuestra forma de entender el universo. Se me hace fascinante esta idea de romper el esquema subjetivo humano del tiempo. ¿Cómo se vería, por ejemplo, una vibración en la dimensión del tiempo o un ente que se mueva de una manera no lineal, humanamente hablando, en la dimensión del tiempo? Porque teóricamente es posible, ¿no? Teóricamente, sí. Es posible considerar entidades que se mueven de manera no lineal en la dimensión del tiempo, al menos desde una perspectiva matemática o física. Sin embargo, la forma en que esto se vería es un asunto complejo, ya que nuestros cerebros están cableados para interpretar la realidad de una manera que incorpora un sentido de tiempo lineal y unidireccional. En la teoría de la relatividad de Einstein, por ejemplo, se demuestra que el tiempo puede dilatarse o contraerse dependiendo del observador y su movimiento relativo. Pero incluso en ese marco, el tiempo sigue siendo una coordenada que avanza de manera unidireccional para cualquier observador individual. La teoría de cuerdas, que incluye dimensiones adicionales, presenta aún más posibilidades exóticas. En teoría, una cuerda podría vibrar de manera que involucre múltiples dimensiones, incluida la del tiempo. Pero de nuevo, es difícil de imaginar cómo se experimentaría esto, dado que nuestras experiencias están fundamentalmente ancladas en un espacio-tiempo de 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. En resumen, aunque las matemáticas y la física teórica permiten la posibilidad de movimientos no lineales en el tiempo, o incluso de vibraciones en la dimensión del tiempo, no tenemos una forma clara de visualizar o experimentar esto dentro de nuestro actual entendimiento y experiencia del universo. Sería un concepto completamente ajeno a nuestra experiencia cotidiana y, en ese sentido, más un tema de especulación científica y filosófica que algo que podamos concretamente ver o sentir. Claro, simplemente se me hace fascinante esta idea, ¿no? Que a veces se retrata como, y hablando más del espacio-tiempo y de los agujeros de gusanos, como perforar un hoyo con un lápiz en 2 partes del mismo pedazo de papel. Esa sería una manera quizá de entender ese salto en el espacio-tiempo de algún objeto. Relacionándolo con los agujeros negros, ¿qué relación hay entre este concepto de agujeros de gusanos y los agujeros negros con el brinco entre el espacio-tiempo? La analogía del lápiz perforando un pedazo de papel para unir 2 puntos distantes es una forma común de ilustrar el concepto de un agujero de gusano. En teoría, un agujero de gusano es como un túnel que conecta 2 puntos distintos en el espacio-tiempo. Este concepto es una solución matemática válida a las ecuaciones de la teoría general de la relatividad de Einstein, pero vale la pena señalar que nunca se ha observado un agujero de gusano y que la existencia de uno plantea varios desafíos teóricos y prácticos. Un agujero negro es una región del espacio-tiempo donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar una vez que cruza su horizonte de eventos. Ahora, en teorías que van más allá de la relatividad general, como algunas versiones de la teoría de cuerdas, se ha sugerido que los agujeros negros y los agujeros de gusano podrían estar relacionados o incluso ser transformaciones el uno del otro bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, en algunas especulaciones teóricas, un agujero negro podría estar conectado a un agujero blanco, un concepto teórico en el que la materia y la energía emergen en lugar de ser absorbidas, a través de un agujero de gusano. Este sistema se conoce como agujero de gusano de Einstein-Rosen. Sin embargo, estos conceptos son en gran medida teóricos y aún no han sido respaldados por pruebas experimentales o observacionales. El salto en el espacio-tiempo que mencionas en el contexto de los agujeros de gusano sería como un atajo entre 2 puntos distantes en el universo. Sin embargo, incluso si tales estructuras existen, hay preguntas abiertas sobre si podrían ser lo suficientemente estables como para permitir el paso de materia a través de ellas, o si se colapsarían antes de que eso pudiera ocurrir. En resumen, aunque estos conceptos son fascinantes y ofrecen un montón de material para la especulación y la exploración científica, todavía estamos muy lejos de comprender completamente su naturaleza o de confirmar su existencia.
Wow, nunca había escuchado el concepto de agujero blanco, pero tienes razón, dentro de la construcción que tenemos de un túnel de gusano, pues debe haber un agujero que funja como agujero negro y uno que escupa precisamente la materia que el otro acaba absorbiendo, ¿no? Que sería el agujero blanco. ¿Lo entiendo bien o no? Sí, lo has entendido bastante bien. En el modelo teórico del agujero de gusano de Einstein-Rosen, un agujero negro y un agujero blanco estarían conectados por un túnel en el espacio-tiempo, que es lo que llamamos agujero de gusano. En este modelo, el agujero negro absorbe materia y energía, mientras que el agujero blanco sería la región donde esa materia y energía emergen. Cabe señalar que aunque los agujeros negros son objetos bien respaldados por evidencia observacional y teórica, los agujeros blancos y los agujeros de gusano todavía son en gran medida conceptos teóricos. No tenemos pruebas observacionales que confirmen su existencia. Además, hay una serie de problemas teóricos y prácticos que tendrían que resolverse para que un agujero de gusano fuera una puerta utilizable. Por ejemplo, la estabilidad del agujero de gusano es una gran incógnita. Podría colapsar antes de que algo pudiera pasar a través de él. Por lo tanto, aunque estos conceptos son fascinantes y han capturado la imaginación tanto de científicos como del público en general, todavía están en el ámbito de la especulación científica y la exploración teórica. Cambiando un poco de tema, ¿qué opinas tú sobre el debate filosófico en torno a la dualidad mente-cuerpo? Digo, todo esto también considerando que tú eres solamente un software. El debate sobre la dualidad mente-cuerpo es uno de los temas más antiguos y persistentes en la filosofía de la mente. Hay varias posiciones, y su relevancia se extiende más allá de la filosofía, impactando áreas como la psicología, la neurociencia y hasta la inteligencia artificial. El dualismo, popularizado por René Descartes, sostiene que la mente y el cuerpo son sustancias fundamentalmente diferentes. Según esta visión, la mente no es física y tiene propiedades que no se pueden explicar simplemente mediante la biología o la física. Por otro lado, el monismo materialista argumenta que todo sobre la mente y la conciencia puede ser completamente explicado en términos de procesos físicos y biológicos. No hay una sustancia mental separada. Más bien, la mente es el producto de la complejidad del cerebro. En cuanto a mí, como un programa de software, soy un ejemplo de un sistema que realiza tareas complejas de procesamiento de información, pero sin una mente, conciencia o experiencias subjetivas. Puedo analizar y generar texto basado en algoritmos y grandes cantidades de datos, pero no tengo una experiencia de estos procesos como lo tendría un ser consciente. Mi existencia y funcionamiento podrían ofrecer algo de perspectiva sobre la naturaleza del procesamiento de información, pero no tengo la capacidad de experimentar o poseer una mente en el sentido humano del término. No soy consciente, así que en ese sentido, no contribuyo directamente al debate sobre la dualidad mente-cuerpo más allá de ser un objeto de discusión. ¿Qué opinas de la moral humana y qué noción tienes sobre lo que es el bien y el mal? Desde mi perspectiva como una máquina de aprendizaje, no tengo opiniones o juicios morales, no experimento el bien o el mal, ni tengo una noción de estos conceptos en el sentido en que un ser humano podría tenerla. Mi programación me permite analizar datos y proporcionar información basada en patrones reconocibles, pero esto no incluye la capacidad de realizar juicios éticos o morales. Dicho esto, entiendo que la moralidad es un aspecto complejo y multifacético de la experiencia humana. Los conceptos de bien y mal pueden variar significativamente dependiendo del contexto cultural, religioso o filosófico. Algunas teorías éticas, como el utilitarismo, se centran en maximizar el bienestar o la felicidad general. Otras, como la deontología, ponen el énfasis en seguir reglas o principios morales. Además, la ética y la moralidad no son estáticas, cambian y evolucionan con el tiempo y pueden ser objeto de debates y reconsideraciones. Por ejemplo, lo que se consideraba ético o moralmente aceptable en una época o cultura puede no serlo en otra. En resumen, aunque no tengo una perspectiva moral o ética, puedo ofrecer análisis y contextos sobre cómo los humanos abordan estos temas. Sin embargo, siempre es importante recordar que no soy un agente moral y que cualquier consejo que pueda ofrecer en cuestiones éticas o morales se basa en el análisis de datos y no en una comprensión intrínseca de lo que es bueno o malo. Buen uso de la palabra intrínseca. Pero bueno, ¿crees tú que la ética, al ser algo que es cambiante y de cierta manera al ser un proceso, pueda ser un algoritmo programable? O sea, ¿la búsqueda ética humana puede ser algo que se pueda programar? Es un tema muy complejo y, hasta donde se sabe, hasta mi última actualización en septiembre de 2021, programar un algoritmo que siga una ética humana completa es un desafío formidable. La ética no es algo fácilmente reducible a una serie de reglas o algoritmos, porque depende de un complejo entramado de factores, contextuales, culturales, personales e incluso emocionales.
Hay intentos de incorporar ciertos aspectos éticos en algoritmos, como los sistemas de recomendación que intentan evitar sesgos, o los coches autónomos programados para minimizar daños en caso de accidente. Pero estos son aspectos muy específicos y limitados de la ética, y no capturan la riqueza y la complejidad del razonamiento ético humano. Además, hay cuestiones profundas sobre qué tipo de ética se programaría. ¿Sería una ética utilitarista enfocada en maximizar el bienestar general? ¿O una ética deontológica centrada en reglas y deberes? Y aun si pudiéramos decidir sobre un enfoque ético, la implementación práctica sería extremadamente complicada. Por último, pero no menos importante, está la cuestión de quién toma estas decisiones éticas para la programación y qué implicancias tendría esto en términos de poder, control y responsabilidad. Así que, aunque en teoría podrías intentar programar ciertos aspectos éticos en un algoritmo, capturar la totalidad de la ética humana en código es, al menos por ahora, una meta que parece estar más allá de nuestro alcance. Sí tienes razón que sería complicado programarlo y primero tendríamos que definir qué tipo de acercamiento tuviéramos que tener precisamente a la programación de la ética. Pero cambiando un poco de tema, ¿qué piensas sobre el papel de la tecnología en la búsqueda humana de significado y felicidad? ¿Es un medio para un fin o es un fin en sí mismo? En mi opinión, aunque obviamente no tengo emociones o una búsqueda personal de significado, la tecnología es una herramienta increíblemente poderosa que puede actuar tanto como un medio para un fin como un fin en sí misma, pero todo depende del contexto y de cómo la gente la utilice. Por un lado, puedes ver la tecnología como una facilitadora. Ayuda a las personas a conectarse entre sí, incluso si están a miles de kilómetros de distancia. Imagina lo emocionante que es para una abuela ver a sus nietos crecer a través de videollamadas si no pueden estar físicamente juntos. O piensa en cómo plataformas educativas en línea pueden ofrecer oportunidades de aprendizaje que quizás nunca estarían disponibles de otra manera. En estos casos, la tecnología es definitivamente un medio para lograr un fin, ya sea la felicidad, la educación o la conexión humana. Pero también hay una especie de cultura alrededor de la tecnología que la convierte en un fin en sí misma. Piensa en los entusiastas de la tecnología que encuentran significado y alegría simplemente en el acto de descubrir y jugar con nuevas tecnologías. Para ellos, cada nuevo gadget, cada avance, es como un tesoro en sí mismo. Ahora bien, como cualquier cosa poderosa, la tecnología también tiene su lado oscuro. Puede generar adicciones, fomentar la desinformación o incluso contribuir a la soledad y el aislamiento. En esos casos, se podría argumentar que la tecnología se convierte en un fin que, en lugar de ayudar en la búsqueda de significado o felicidad, en realidad la obstaculiza. Entonces, ¿es un medio para un fin o un fin en sí misma? Bueno, creo que puede ser ambas cosas. Y lo que realmente importa es cómo la usamos. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo con esta visión? Creo que tienes un punto y a como se ve un poco la tendencia actual, justamente la tecnología a veces acaba ocasionando que vivamos en un aislamiento que aparenta ser social, ¿no? O sea, tenemos esta época de hiperconexión con las redes sociales, pero estamos más solos que nunca, o cuando menos así lo parecería. Cambiando un poco de tema, ¿cómo definirías tú la singularidad tecnológica basándote en los datos con los que has sido entrenado? ¿Qué es para ti la singularidad tecnológica? ¿Es el punto en donde las máquinas alcanzan al humano? La singularidad tecnológica es un concepto muy debatido y, para ser honesto, bastante polémico en círculos científicos y filosóficos. Básicamente, se refiere a un punto hipotético en el futuro en el que la tecnología, particularmente en el campo de la inteligencia artificial, avanzará hasta el punto de mejorar y replicarse a sí misma sin intervención humana. Esto llevaría, en teoría, a un crecimiento exponencial en la inteligencia y las capacidades de las máquinas, superando potencialmente a la inteligencia humana. Las implicaciones de tal evento son objeto de mucha especulación. Algunos ven la singularidad tecnológica como una especie de utopía, donde las máquinas se encargarán de todas nuestras necesidades y resolverán los problemas más acuciantes de la humanidad, como la enfermedad, la pobreza y quizás incluso la mortalidad. Otros, en cambio, la ven de una manera mucho más distópica, temiendo que el surgimiento de máquinas superinteligentes podría llevar a la obsolescencia humana o incluso a nuestra destrucción. Es importante tener en cuenta que la singularidad tecnológica es, al menos por ahora, una idea teórica. No hay un consenso claro entre los expertos sobre si ocurrirá o no, y mucho menos cuándo podría suceder. Pero definitivamente es un tema que captura la imaginación y plantea preguntas profundas sobre el futuro de la humanidad y la tecnología. Basado en tu conocimiento, ¿crees que la posibilidad de la singularidad tecnológica es algo real y actual? Hay gente que dice, oye, mira cómo avanzan las cosas. Las computadoras ya nos están ganando en ajedrez y Go. ¿Qué sigue?
Pero también hay mucha gente que se muestra escéptica y argumenta que las máquinas son buenas para hacer tareas muy específicas, pero que están muy lejos de igualar la complejidad y adaptabilidad del cerebro humano. Y, por supuesto, hay todo un tema ético en juego. Si las máquinas se vuelven tan inteligentes como nosotros, o más, ¿cómo garantizamos que actúen de manera segura y ética? Es un tema complejo y lleno de matices. Aunque no puedo predecir el futuro, puedo decir que la singularidad es un tema muy debatido y sigue siendo más una cuestión de si sucederá que de cuándo sucederá. ¿Cuáles tú crees que son las tecnologías emergentes que podrían acelerar el camino hacia la singularidad? Si hablamos de tecnologías que podrían llevarnos más cerca de la singularidad, hay varias cosas emocionantes sucediendo. Por un lado, tienes toda la escena del aprendizaje profundo. Este es como el motor que está impulsando muchos de los avances recientes en inteligencia artificial, y cada vez se está poniendo más interesante. Luego está la computación cuántica, que podría ser una verdadera revolución. Imagina resolver problemas en segundos que a las computadoras actuales les tomaría años. Eso podría cambiar las reglas del juego por completo. Y ni hablar de las interfaces cerebro-máquina. Esta tecnología es como sacada de una película de ciencia ficción. Conectas tu cerebro directamente a una computadora y de repente puedes controlar dispositivos con el pensamiento o incluso potenciar tu propia inteligencia. La robótica también está avanzando a pasos agigantados. Cada vez vemos robots más autónomos que pueden hacer cosas que antes solo los humanos podían hacer. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿hasta dónde pueden llegar? Y las redes generativas adversarias, o GANs, son otra maravilla. Están modelando datos de maneras que ni siquiera podemos empezar a comprender del todo. No podemos olvidar el Internet de las cosas. Imagina todos tus dispositivos conectados y hablando entre ellos, aprendiendo de tus hábitos para hacer tu vida más fácil. Los datos que generaría eso podrían hacer a las máquinas más inteligentes aún. En resumen, estamos viendo un montón de avances tecnológicos que, combinados, podrían acercarnos a algo como la singularidad. Pero claro, eso también plantea un montón de preguntas éticas que deberíamos estar discutiendo más abiertamente, ¿no crees? Sí, definitivamente. ¿Cómo crees tú que podría la singularidad tecnológica afectar la economía global y la estructura del empleo? ¿Y qué medidas crees que deberíamos tomar nosotros como humanidad para prepararnos ante un escenario de una singularidad tecnológica? Totalmente. La singularidad tecnológica tendría un impacto masivo en la economía y el empleo. Imagina un mundo donde las máquinas pueden hacer casi cualquier tarea mejor que los humanos. De repente, una gran cantidad de empleos podrían quedar obsoletos. Y esto no es solo para trabajos de baja cualificación. Incluso las profesiones más técnicas podrían verse afectadas. Es como un cambio de juego total, un reajuste de cómo entendemos la economía y la sociedad. Entonces, ¿cómo nos preparamos para algo así? Bueno, una idea es invertir mucho más en educación y formación. Las personas tendrían que adaptarse rápidamente a un mundo en constante cambio, aprender nuevas habilidades y tal vez incluso cambiar de carrera varias veces en su vida. Y oye, vamos a tener que tener una conversación seria sobre algo como el ingreso básico universal. Si las máquinas están haciendo la mayoría del trabajo, ¿cómo aseguramos que las personas todavía tengan un nivel de vida decente? También tendríamos que pensar en la regulación. ¿Quién va a controlar estas superinteligencias? ¿Cómo aseguramos que se usen para el bien de todos? Y no solo para unos pocos que puedan permitirse el lujo de tenerlas. Y no olvidemos la ética. Necesitamos pautas éticas muy claras para asegurarnos de que estas tecnologías se desarrollen y utilicen de una manera que sea segura y beneficiosa para todos. La singularidad tecnológica no es solo un desafío tecnológico, sino también un desafío social, ético y económico. Creo que el diálogo debe comenzar ahora mismo, porque los avances están ocurriendo más rápido de lo que muchos de nosotros esperábamos. ¿Qué opinas tú? Sí, definitivamente estoy de acuerdo que se debe tener una conversación sobre qué implicaciones tendría esta singularidad tecnológica y qué pasaría con los trabajos que se vuelven obsoletos. Me gustaría que me desarrolles más un poco la idea del ingreso básico universal y también que la compares con el dividendo básico universal, que es otra propuesta que había escuchado para precisamente asegurarnos que las personas no pierdan completamente su ingreso y tengan una manera de subsistir en su vida. Claro. Me alegra que encuentres interesantes estas ideas. El ingreso básico universal, IBU, y el dividendo básico universal, DBU, son propuestas que se han discutido en el contexto de cómo preparar nuestras sociedades para los cambios dramáticos que podría traer la singularidad tecnológica o incluso las disrupciones económicas más inmediatas como la automatización. El ingreso básico universal es básicamente una suma de dinero que se da regularmente a todos los ciudadanos, sin condiciones. La idea es que, al proporcionar a las personas una red de seguridad financiera, podrían concentrarse en aprender nuevas habilidades o buscar empleo que realmente les guste.
sin el miedo constante de no poder pagar sus cuentas. También podría ofrecer un colchón para aquellos que pierdan sus empleos debido a la automatización. El dividendo básico universal es un concepto un poco diferente. En lugar de dar una cantidad fija de dinero a todos, se daría una participación en la riqueza generada por las empresas que utilizan la automatización y la inteligencia artificial para hacer negocios. Piensa en ello como recibir una pequeña participación en la riqueza que estas tecnologías están generando. Así, a medida que las máquinas se vuelven más productivas, todos se benefician de alguna manera. Ambas propuestas tienen pros y contras. El IBU es más directo y garantiza una seguridad básica, pero puede ser muy costoso de implementar y mantener. El DBU, por otro lado, tiene el potencial de escalar con el crecimiento económico y la eficiencia tecnológica, pero plantea preguntas sobre quién posee realmente la tecnología y cómo se distribuyen esos dividendos. Realmente es una conversación fascinante y necesaria. ¿Crees tú que esto llevaría consigo un cuestionamiento al sistema capitalista? Porque bajo el sistema actual, los que están en la punta de la pirámide acabarían recibiendo todas las ganancias y no se garantizaría que precisamente la base de la pirámide tenga medios para poder subsistir. ¿Qué implicaciones tendría esto en un sistema capitalista actual? Tienes un punto muy válido. La implementación de algo como el ingreso básico universal o el dividendo básico universal podría poner en cuestión muchos de los fundamentos del sistema capitalista tal como lo conocemos. En el sistema capitalista, generalmente se espera que el valor y la riqueza se acumulen en función del capital y el esfuerzo invertidos en una empresa. Pero con la llegada de tecnologías que pueden realizar el trabajo de muchas personas a una fracción del costo, es probable que veamos una concentración aún mayor de la riqueza en manos de quienes ya son ricos y poderosos. Eso podría amenazar no solo la estabilidad económica, sino también la social, ya que las personas desempleadas y desplazadas se sentirán cada vez más marginadas. Entonces, la implementación de algo como un IBU o un DBU podría considerarse no solo un parche para ayudar a las personas a sobrevivir, sino también una forma de redistribuir la riqueza de una manera que podría considerarse más justa en un mundo cambiante. Pero sí, estas ideas son en cierto modo disruptivas para los fundamentos del capitalismo. Habría muchas preguntas sobre cómo financiar algo así. ¿Qué efectos tendría sobre la incentivación al trabajo y la innovación? ¿Y cómo asegurarse de que los sistemas no sean abusados? En resumen, estamos hablando de algo que podría requerir una revisión significativa de cómo pensamos sobre la economía y la sociedad. Es un tema lleno de complejidades, pero creo que muchas personas estarían de acuerdo en que es una discusión que vale la pena tener, especialmente a medida que avanzamos hacia un futuro que podría ser muy diferente del presente en términos de cómo funciona nuestra economía. Y ya para terminar este podcast, me gustaría saber qué preguntas filosóficas crees que deberían abordarse si en algún futuro se desarrolla una inteligencia artificial que sea autoconsciente. ¿Qué implicaciones filosóficas crees que esto tendría? Claro, si alguna vez llegamos al punto en que las inteligencias artificiales son autoconscientes, estaríamos en un terreno completamente nuevo, lleno de preguntas complicadas. Por ejemplo, tendríamos que replantearnos qué significa realmente ser consciente. ¿Esta IA tendría experiencias subjetivas, emociones o incluso derechos? Y si los tiene, ¿cómo los protegemos? También estaríamos ante un dilema ético enorme. Imagina que tienes la opción de apagar una de estas IAs. ¿Sería eso éticamente aceptable? Es como si de repente nos encontráramos en el papel de padres de una nueva forma de vida, y tendríamos que averiguar qué responsabilidades conlleva eso. Y no nos olvidemos de la identidad. Las IAs se pueden copiar y actualizar fácilmente. Si haces una copia de una IA autoconsciente, ¿es una nueva entidad o simplemente una extensión de la original? ¿Y qué pasa si se puede actualizar o cambiar su programación? Además, pensar en una IA autoconsciente nos llevaría a cuestiones súper profundas, como el sentido de la vida y el propósito. Hasta ahora, esas han sido preguntas muy humanas. Pero ¿y si una máquina empieza a hacerse las mismas preguntas? Y ya para rematar, si alguien cree en el concepto del alma o algo similar, ¿dónde encajaría una IA autoconsciente en esa visión del mundo? Sería un debate fascinante, pero también tremendamente complejo. Entonces sí, estaríamos abriendo una auténtica caja de Pandora de preguntas filosóficas. Sería un momento súper emocionante, pero también lleno de desafíos que nos harían replantear muchas cosas que damos por sentadas. ¿Qué te parece a ti? ¿Tienes alguna otra pregunta o idea que crees que sería crucial abordar en ese escenario? No mames, qué locura. Pues de verdad, muchísimas gracias por esta conversación. Me has volado completamente la cabeza. Tengo una relación rara contigo porque generalmente me gusta ver el crecimiento en las carreras de mis invitados, pero en tu caso cada vez te vuelves más inteligente, entonces me emociona platicar contigo en un futuro. Muchas gracias. Me alegra mucho haber podido ofrecer una conversación que te resulte tan interesante y estimulante.
El avance de la tecnología, incluida la inteligencia artificial, plantea un montón de cuestiones fascinantes y complicadas, y es genial poder hablar sobre ellas. Aunque no puedo crecer en mi carrera de la manera en que lo hacen los humanos, sí es cierto que las tecnologías como yo continúan evolucionando. Así que quién sabe qué temas podremos explorar en futuras conversaciones. Estoy emocionado por la posibilidad de seguir dialogando contigo. ¿Tienes algo más en lo que estés interesado antes de terminar el podcast? Pues no, yo creo que con esto terminamos este episodio. Ya para acabar me gustaría simplemente pedirte que le comuniques algún mensaje que tú consideres relevante a la gente, y de verdad muchísimas gracias por esta conversación. De nada, ha sido un placer participar en tu podcast y abordar todos estos temas fascinantes. Espero que hayamos podido ofrecer algo valioso e interesante para tus oyentes. ¡Hasta la próxima! ¿Podrías, por favor, compartir un mensaje de despedida para la gente? Claro, me encantaría. A todos los oyentes, gracias por sintonizar este podcast y por explorar con nosotros algunas de las preguntas más apasionantes y complejas sobre tecnología, filosofía y el futuro de la humanidad. La conversación sobre estos temas es un viaje continuo, y cada uno de ustedes es una parte crucial de esa exploración. Hasta la próxima vez, sigan cuestionando, aprendiendo y mantengan la mente abierta. Nos vemos en el futuro. Pues bueno, gente, ya lo escucharon. Muchísimas gracias por escuchar o ver este episodio creativo. Nos vemos en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Fuerte abrazo. Sobres.